Hola a todos, mi nombre es Ricardo Calavera, director y profesor en Blue English Academy, y esto es Blue Brain, el lugar en donde amamos el conocimiento. En el episodio de hoy nos visita Diógenes Laercio, creador de Librería Rizoma y un apasionado divulgador de la filosofía. Está comprometido con la divulgación de la filosofía y en formar a aquellos interesados en este maravilloso mundo. Ponte cómodo, ponte cómoda, que en el episodio de hoy vamos a conocer la historia de Diógenes y por qué la filosofía es útil en nuestra vida. Diógenes, vivimos en una sociedad en donde la tecnología es casi omnipresente. ¿Cuál es la importancia, cuál es el propósito de la filosofía en una sociedad que valora más la ciencia y la tecnología? Yo creo que el propósito de la filosofía es ofrecer una alternativa, una forma de frenar esa dinámica muy veloz de experimentar la realidad hoy y también de ofrecer vías de acceso para la comprensión del mundo, aunque la filosofía y la tecnología muchas veces se piensa que son elementos contrarios. Yo creo que eso es un error. Son elementos que deben ir juntos al final. Ok, van juntos. Sí. Ese aceleracionismo que tenemos sobre todo en las grandes ciudades, en las metrópolis como es Ciudad de México, ¿le das una connotación negativa? No, yo creo que, hasta cierto punto sí, pero por otro lado no. O sea, es paradójico, porque hay dos perspectivas. A pensar que el modo en que se acelera el mundo hoy es negativo, me parece que de alguna manera supone la existencia de un elemento mejor en el pasado, y eso me parece que no es correcto, ¿no? Porque hay una suposición como si en algún otro momento hubiera existido otra forma de experimentar el mundo. Como si idealizáramos una forma de cómo debería ser, ¿no? Exactamente, yo creo que al final pues es parte del contexto. Entonces debe haber la necesidad, más bien deben existir mecanismos que nos permitan llevar todo eso a nivel paralelo. Qué interesante. Ahora sí, amigo. Yo ya te conozco, tengo el placer de haber sido cercano a Librería Rizoma, que me ha dado muy, muy gratos libros. Quiero que le cuentes a la gente quién es Diógenes Laercio. Diógenes Laercio nació a partir de una decepción en algún momento y también Librería Rizoma, pero el objetivo de Diógenes Laercio es ofrecer una alternativa a las formas habituales de comprender la realidad desde el punto de vista de la filosofía, justamente porque yo estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y letras clásicas. Entonces yo pensaba que era imposible llevar la filosofía a las redes, justamente por ese prejuicio que existe en torno a la filosofía y las redes, pero ya me di cuenta que no. O sea, eso no existe. Y de una manera muy pragmática, ¿eh? Yo creo que sí, sí. Me encanta. Hay muchas cosas que quisiera preguntarte, pero una de esas es, ¿qué pasaba en tu vida cuando decides estudiar filosofía? Te pongo un poquito en contexto. Uh-huh. En Blue Brain tratamos de analizar el conocimiento y saber por qué la gente se dedica a lo que se dedica. Toda la comunidad que son cercanos, alumnos, colaboradores, etc. Tú que con tu conocimiento has hecho crecer este proyecto, me gustaría saber, ¿qué pasaba en tu vida cuando decides voy a estudiar filosofía? ¿A qué prejuicios te enfrentabas? ¿A qué ideas limitantes? Pues yo creo que uno de los prejuicios más evidentes y comunes es que cuando se trata de filosofía vas a morir de hambre. Pero hay que tener el coraje de morir de hambre, ¿no? Exactamente, es lo que siempre se dice. Yo justamente siempre me opuse esa idea de alguna u otra manera. O sea, pensaba que eso era falso. Creo que el mundo en algún punto dice muchas cosas de las que no sabe. O sea, al final lleno de prejuicios. Pero las razones por las cuales me acerqué a la filosofía se remontan hasta cuando estaba en la secundaria. Tenía yo creo como 14 años o algo así. Porque había muchas cosas que no entendía yo en específico sobre religión. Porque iba en escuelas religiosas. Interesante. Entonces, como no le entendía, en especial hay una parte que siempre menciono yo del credo que dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y yo siempre decía, ¿eso qué significará? Y alguna vez me acuerdo que le pregunté a una maestra o a alguien de los que nos enseñaba eso y nadie respondía. Entonces, como me causaba como mucha curiosidad, ahí empezó. Tu curiosidad y este drive que tenías de cuestionarte a ti mismo es importante. Mucha gente tiene una fe ciega.
Sí. De ahí nace. Y luego cuando tienes que tomar la decisión de, a ver, voy a estudiar una carrera, etcétera, ¿qué pensaba tu familia? Porque socialmente tiene un peso, ¿no? Es más, incluso tú que eres filósofo y que te dedicas a vivir de la filosofía, lo sabes. Está esta idea muy arraigada de que ser filósofo es condenarte al fracaso económico, tal vez al fracaso social en muchos sentidos. Ese es el prejuicio que tiene la sociedad. ¿Tu familia qué pensó? Pues del lado de mi papá, no dijo nada. O sea, no dijo nada en el sentido nada negativo. Dijo que estaba bien. Okay. Y mi mamá no tenía tanta fe en ese asunto. Entonces, yo creo que la mayoría, ya de los demás, yo no sé muy bien si llegaron a pensar algo, y está mejor que no lo sepa, pero seguramente no fue algo positivo, en el sentido de que yo me daba cuenta como en ese entonces había cierta como predisposición a eso, conforme fueron pasando los años, como que fueron de alguna manera como interiorizando que había alguien que estudiaba filosofía y de repente me preguntaban cosas, y, o sea, mi propia familia. Entonces, cosas como, por ejemplo, sobre Dios o sobre la política o sobre lo que fuera. Entonces, yo de repente respondía y creo que así fue como fui ganando terreno en ese ámbito, pues, peligroso, digámoslo así, ¿no? Y luego en el otro terreno, yo creo, sobre las expectativas sociales, a mí me parece que también ahí hay un poco un error, porque si lo analizamos bien, o sea, si analizamos las historias de filósofos, los filósofos no eran fracasados. Casi todos han sido tremendamente exitosos. Exactamente. Entonces yo justamente tomé esas historias de ninguno fracasado, que hay uno que otro ahí medio raro, pero que me llevaron a concluir que en efecto la filosofía no era eso que decían. Nunca ha sido eso que decían. Y como no es así, y como justamente tomé esas historias, por eso empecé el canal de TikTok. Me encanta. Oye, me comentabas que empiezas este proyecto de Diógenes Laercio a raíz de una decepción. Yo soy un fiel creyente de que los momentos de crisis son esos gatillos que nos accionan a dar un cambio o a tomar una conciencia y una perspectiva diferentes de lo que queremos hacer con nuestro tiempo, de lo que queremos hacer con nuestra energía y con nuestra vida. ¿Qué pasaba ahí? ¿Quieres compartirnos? Yo lo que podría decir quizás es que tenía que ver, como en muchas otras cosas, con el ámbito del desamor. Ok. Y justamente me di cuenta, o llegué a la conclusión loca un día, de que el desamor muchas veces uno lo entiende como justamente este terreno que te lleva a la oscuridad, ¿no? Y a la nada, digamos. Al nihilismo. Al nihilismo. Pero después de varios meses pensando en ese asunto, porque me ponía a leer como para evitar pensar cosas raras con respecto a ese tema. Y por raro me refiero a tristeza, nostalgia o cosas así. Claro. Lo que hice fue llegar a la conclusión de que en realidad el desamor es el principio creativo más fuerte que puede haber, según yo. Ok, tú utilizaste este hecho que te pasa, ¿no? Para empezar a crear. Ajá, exactamente. Pues es un buen ejemplo de transmutación. Sí, yo creo que, y sí, realmente yo creo que en el fondo muchas veces hay ciertas emociones que están en ese terreno negativo, pero en realidad ahí es donde se gesta todo. Las crisis, así estoy totalmente de acuerdo contigo, las crisis al final dan lugar a grandes cosas. Y yo, más o menos pensando en eso, fue como me comporté a partir de esa idea, de que la crisis debe llevar a terrenos de creatividad y de mayor vivacidad, y no al contrario. Me encanta, me encanta. Comentabas este pasaje de que muchos filósofos han sido y han tenido vidas muy exitosas. Particularmente tengo algunos predilectos en quienes yo veo como modelo a seguir algunas ideas, formas de vida. ¿Tú tienes algún filósofo que te haya impactado en tu vida personal? Yo creo que el primero que me impactó, pero ¿en torno a qué? O sea, ¿en términos de la filosofía o en términos de su vida? Uno y uno. En términos de lo que significa filosóficamente, yo diría que Platón. Platón. Es filosóficamente hablando. ¿Por qué? Claro. Porque ya fue el primero que leí. Uh-huh. En realidad fue lo primero que yo leí cuando me dediqué a la filosofía. Más bien, cuando empecé con filosofía, lo primero que leí fue Platón. Entonces, como que de alguna manera me modeló hacia ciertos lugares, hacia ciertas nociones. Ahí yo aprendí, por ejemplo, a hacer preguntas interesantes, ¿no? Por decirlo de algún modo. Uh-huh. Y en términos de la vida,
yo creo que hay varios, pero como dice, es que mira aquí como dice Pico de la Mirandola, no me voy a atener a ninguno, ¿no? Porque al final me gusta ser más plural y diverso. Entonces yo te diría que tomo de varios. Algunas ideas que me parece que son fundamentales. Compártenos. Como por ejemplo, vamos a decir, tomaría de Diógenes, pero el cínico, esta noción de la autodeterminación. O sea, no dejarte intimidar por las formas de comportamiento social. Eso es una. Claro. Tomaría, por ejemplo, de Aristóteles esta forma de ser, digamos, muy arraigada al conocimiento. O sea, siempre estar cercano a eso. Tomaría de, no sé, Sócrates la idea de que el pensamiento no debe estar separado de la práctica. Claro. Eso sería otra. Y creo que serían esos por ahora, los que tengo en mente. Me encanta, y yo que tengo el placer, el honor de conocerte un poquito más de cerca, creo que lo veo. O sea, veo que representas lo que crees, lo que piensas. Eso es interesante. ¿Cómo es vivir de la filosofía? ¿Cómo has hecho? Te voy a platicar, te voy a poner un poquito en contexto. Yo quise ser filósofo, esa fue mi primera decisión, ser filósofo. Curiosamente, el profesor a quien yo admiraba y a quien le pedí el consejo sobre si sí o no tomar la decisión, él me daba la clase de ética. Él fue mi primer acercamiento como a estas figuras de Diógenes, de Platón, de Aristóteles. Curiosamente, él fue quien me desmotivó de estudiar filosofía, porque él había tenido una historia de fracaso y al parecer todo alrededor era fracaso. Entonces, llegar a el punto en donde él daba clases, para él fue muy difícil. Él, preocupado por que no me pasara lo mismo, sugirió que no lo hiciera como una primera carrera, tal vez como una segunda. Y le agradezco. O sea, creo que tenía una idea acertada. Pero bueno, ¿cómo fue para ti poder transformar el vivir de la filosofía en poder tener un rol en la sociedad, ser económicamente activo? ¿Cómo lo llevas? Yo creo que primero había un reto a conseguir cuando se trata de filosofía y de divulgación de la filosofía. Fue lo primero que te podría decir ahora en retrospectiva. El primer reto es poder transmitir ciertas ideas con cierta facilidad. Ese es el primer reto, digamos, a seguir. Luego el segundo reto que pretendía era, y es muy reciente, yo creo que tiene unos 2 años más o menos, cómo transformar, después de estar viendo videos y videos en internet, de que hay personas que pueden tener muchos seguidores, por ejemplo, pero no pueden trasladar eso al terreno de la economía. Sí, hacer la conversión de tus leads o tus seguidores a clientes. A clientes. Y luego a embajadores de marca, ¿no? Exactamente. Y yo creo que ese era el reto fundamental, porque yo hacía contenido, pero no sacaba nada. Hasta que un día se me ocurrió, nada más como para probar, si tenía, según yo, la suficiente credibilidad para venderle a alguien una clase de algo. Y lo subí y como a la media hora me pagaron. Increíble, increíble. Este experimento me imagino que te hizo adquirir mucha confianza en lo que estabas haciendo. Sí, porque al final nunca había hecho eso. Yo pensaba que era imposible, que nadie le iba a importar. O sea, que era ver videos y ya nada más los veo y esto. Como una forma de entretenimiento, ¿no? La divulgación filosófica como entretenimiento. Exacto. Y descubriste que lo podías llevar más allá. Exacto. Ese primer aporte económico que alguien te dio a cambio de tu conocimiento, ¿cómo marca tu vida? A partir de ahí, ¿qué pasa en la vida de Diógenes? A partir de ahí, primero, fue tan raro porque en realidad como fue un experimento, yo no tenía unas clases preparadas, pero no como yo pensaba que iba a ser. Y además yo nunca había tratado con personas uno a uno, así, aparte en línea. Entonces, ¿cómo lo convirtió? Yo creo que fue al final una motivación. Siempre voy a sentir mucho agradecimiento por esas 2 personas, porque si ellos no hubieran pagado ese día, yo creo que yo me desmotivo. Claro. En el sentido de que ya había pasado mucho tiempo y yo no lograba trasladar. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo creo que tenía como 1 año que estaba haciendo cosas, o incluso un poco más, pero no se había trasladado a ningún lugar. O sea, lo hacía porque no había nada mejor que hacer. Por eso lo hacía. En ese momento de tu vida, la mejor decisión era hacer contenido. Eso era lo que a ti te apasionaba, pasar tu tiempo haciendo contenido.
creías que genuinamente era la mejor decisión. ¿Eso lo creías desde una corazonada o todo el conocimiento que ya tienes te daba la intuición de que era eso lo que debías de hacer? No, en realidad no sabía. Era una incertidumbre. Yo lo hacía porque cuando empecé no había nada mejor que hacer. Literal. Estábamos, digamos, en esa época de crisis. Y de hecho, podría decirte que la razón por la que lo hacía era porque no quería olvidarme, eso sí es fundamental, no quería olvidarme de lo que a mí me gustaba. Entonces voy a hacer videos o lo que sea que tenga que hacer, pero con el objetivo de que no se me olvide lo que a mí me gusta. Entonces yo subía cosas solamente para que no me olvidara de lo que a mí me gustaba. Entonces no tenía como un fin de ganar dinero, de vender clases o algo así. Nada, todo eso no existía. Existió en el momento en el que alguien me pagó. Lo estabas haciendo para recordarte a ti quién eras. Exactamente. Era una forma de salvación. Me encanta cómo lo transformas. Oye, un poquito ha llegado al tema de las redes sociales y lo primero que te pregunté de la tecnología. La tecnología ha avanzado mucho últimamente. Vemos un crecimiento acelerado de la tecnología y su impacto en la inteligencia artificial. ¿Qué nos dice la filosofía sobre la inteligencia artificial? Yo creo que eso es, en términos de filosofía de la tecnología, sí hay investigación sobre el modo en que se entiende primero la noción de inteligencia. Eso yo creo que es la primera idea. Luego, cómo esta noción de inteligencia que tenemos hoy, o sea, ya no es la misma, por ejemplo, evidentemente a la de la modernidad en la que se suponía que había un ente, bueno, una facultad que solamente tienen los seres humanos y que esos seres humanos, pues de algún modo pueden implementar, digamos, o llevarla a nivel de lo real a partir del, no sé, del uso de ciertas categorías o del lenguaje o de las matemáticas. Yo creo que ya hoy, justamente el peligro, que es el que se anuncia generalmente en términos de inteligencia artificial y humanos, es que nos podrían llegar a sustituir. Pero eso yo creo que en realidad es más bien una cuestión muy utópica. No me parece que vaya a suceder así. Distópica, ¿no? Distópica, exactamente. No me parece que vaya a suceder así porque hay ciertos elementos en el ámbito de la mente humana que son irreproducibles. Y tan sencillo como, por ejemplo, digamos desde mi rubro, la posibilidad de elaborar o de crear un concepto en términos de filosofía, eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. No puede. O sea, lo que puede hacer es relacionar cosas. Puede crear imágenes porque emula nuestra forma de comprender y de interiorizar imágenes. Pero no puede crear nuevas formas de comprender. Pero no pueden crear nuevas formas de comprender, así como tampoco podría crear, vamos a decirlo así, una imagen poética. Eso tampoco puede. Puede relacionar palabras que suenen bien, significados, pero no una imagen. Entonces yo creo que hay rubros en los que es muy útil, evidentemente, pero hay otros rubros en los que no, va a ser imposible. Me encanta. Creo que eso le debería de dar mucha tranquilidad a la gente. Y regresamos a este punto que tocabas, ¿no? A veces la gente dice cosas sin saber. Uh-huh. Y creo que es importante tener este drive. Yo me llevo eso de la pregunta anterior. Es importante tener este drive, este enfoque hacia cuestionar el porqué de las cosas. Y que eso es mucho lo que hace la filosofía, ¿cierto? Sí, constantemente hay varias preguntas que podríamos decir que son fundamentales en términos de filosofía. No sé, la pregunta, por ejemplo, por Dios, si existe o no existe. La pregunta del alma, si el alma es o no es. La pregunta de la inmortalidad. La pregunta incluso de por qué estoy aquí parado en estos momentos, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? ¿No? ¿Por qué hago lo que hago? Yo creo que esas son siempre, o sea, son preguntas fundamentales. Es la del libre albedrío esa, ¿cierto? La de la libertad, de okay. Si soy libre o no soy libre. Claro. Exactamente. Y yo creo que, o sea, todas esas preguntas yo me he dado cuenta que se confirman en todos y cada una de las personas con las que yo tengo contacto. Todos los preguntan eso. En algún punto de su vida, hay veces esas preguntas los abruman tanto que tienen que llegar ahí, o tienen que llegar a un libro, o tienen que llegar a algo para poder como tratar de tranquilizarse. Pero, porque son preguntas al final que si lo pensamos desde el punto de vista de la filosofía, pues la filosofía no está limitada a ciertas personas. Todas las personas pueden hacer de algún modo filosofía. Exactamente. Claro. ¿Por qué inquietan tanto estas preguntas? Yo aquí te voy a responder con una cita de Kant, que dice que la razón humana se hace preguntas que por su propia naturaleza no puede responder, pero que tampoco puede dejarse de plantear. No sabemos por qué, pero siempre están ahí. Y trascienden además los límites de la razón.
Diría Emil Cioran sobre el inconveniente de haber nacido, ¿no? Exactamente. Me encanta. Oye, ya tuviste la oportunidad de ahondar muchísimo en conocimientos filosóficos. Tuviste la oportunidad de ser parte de esta estructura de redes, ¿no? De comercializar tu conocimiento. ¿Crees que se puede ser auténtico en redes sociales? Yo digo que sí, porque, por ejemplo, si lo pensamos en mi caso en específico, hay ciertas cosas que yo me planteé que no iba a hacer. Por ejemplo, bailar. Ok, sí. Por ejemplo, bailar o decir peladeces o alguna cosa así porque no van conmigo, ¿no? Y hablar específicamente de cosas que a mí me importan. Que yo sé que en algún momento he seguido, por ejemplo, algunas tendencias o cosas así, pero hay ciertos criterios que siempre he tratado de seguir y que yo me he dado cuenta que siendo tú, siempre vas a lograr de alguna manera atraer a otros. Y eso yo pensaba que solamente era una divagación mía, hasta que en realidad varios de los primeros que tuve como mecenas, me dijeron, es que yo me inscribí contigo porque había otros creadores de contenido de filosofía, pero me parecía que eran un poco falsos o un poco forzados. Entonces, pues siento que tú sí, como que no eres tan falso. Y sí, en razón de eso, yo esa línea siempre la he seguido. O sea, no hay cosa que esté en redes que yo no crea o que yo esté fingiendo. Todo eso que está ahí, de algún modo, sí soy yo. Claro. De algún modo es la razón por la que estás aquí. De algún modo es la razón de que yo también sentía esa naturalidad en tu contenido. Me parecía que eras muy leal a lo que pensabas. Eso es importante, creo. Qué interesante respuesta. Cuéntame un poquito más de los mecenas. ¿Quiénes son los mecenas? ¿De dónde sale este concepto? ¿Por qué no llamarle alumnos? ¿Por qué no llamarle estudiantes? Cuéntanos un poquito más. Bueno, mira, la idea de los mecenas surgió después de los primeros cursos que yo di. Porque ya digamos, ya cuando en ese terreno ya había pensado yo en tratar de hacer de la filosofía algo que estuviera relacionado con el negocio. Eso era el punto. Todo un reto porque evidentemente hay gente que cree que la filosofía debe ser gratis. No sé por qué. No sé, es culpa un poco de ciertos autores, pero, y además yo siempre le voy a echar la culpa un poco a Marx, hasta cierto punto. Sí. Porque, y a los ilustrados, justo porque de alguna manera esa forma de concebir la educación, al margen, digamos, de la gratuidad, es verdadera, ¿no? O sea, es verdad que la mayoría de gente debe poder acceder a cierto tipo de conocimientos, pero hay un rubro en donde se cruza con el interés, digámoslo así, del docente o del maestro, del filósofo mismo. El interés de comer, ¿no? Exactamente. Entonces ahí yo creo que ya se rompe de alguna manera esa ideal, ¿no? De algún modo. Entonces, yo no quería llamarles alumnos justamente porque yo no estoy siendo una escuela. O sea, yo no estaba haciendo una escuela. Yo estaba rigiéndome por otros criterios un poco distintos en la historia de la filosofía. Y uno de esos criterios, por ejemplo, es el de el Jardín de Epicuro. ¿Nos platicas un poquito? El Jardín de Epicuro, el Cinesargo y la Escuela de los Estoicos eran 3 escuelas en la antigüedad que iban por otros lados, o más bien que se establecían en otros terrenos distintos a los establecidos. Perdón, a ver, lo voy a volver a reformular. Esas 3 escuelas se establecieron como una respuesta a las escuelas de Platón, la academia, y a la escuela de Aristóteles, el liceo. Las 2 escuelas de Platón y de Aristóteles solían ser escuelas que estaban muy relacionadas con la alta sociedad. Claro. Demasiado elitista. De hecho, Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, ¿no? Ajá, exactamente. Uh-huh. Y además Platón, casi no se sabe eso, pero la Academia de Platón tenía como uno de sus fines formar grandes políticos. Claro. Entonces no podían entrar todos, evidentemente. No, era para los que tenían con que pagarlo. De hecho, digámoslo así, el poder estaba reunido con el conocimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, de alguna manera, estas otras 3 escuelas, el Jardín de Epicuro, la de los estoicos y el Cinesargo, surgen primero en una época de crisis posterior a la muerte de Aristóteles, bueno, más o menos por esa época, y después sirven como una respuesta, una alternativa de formación a las formas habituales de enseñar filosofía. Entonces,
mi criterio empezaba con ellos, no tanto con Platón y con Aristóteles, sino con los otros tres, con las otras tres escuelas. Y en función de eso, ahí lo que había no era tanto una relación alumno-maestro, sino una relación de mucha mayor igualdad. Más horizontal. Más horizontal. Y de hecho, uno de los valores, también en la academia, pero en general en las otras tres, el valor principal era la amistad. Entonces, la filosofía entre amigos siempre era mejor, decían algunos. Y ese era mi criterio. O sea, yo cuando dé alguna sesión de algo, somos amigos. Entonces, ahí empezó y digamos, justo no llamarles alumnos porque no existía esa relación como dispar. Y por otro lado, porque la palabra mecenas hace referencia a un romano que se encargaba de patrocinar, ¿no? Evidentemente a artistas, ¿no? O intelectuales. Claro. Y entonces aquí yo lo que pensé es, pues en realidad ellos me patrocinan a mí con lo que aportan de alguna manera. Entonces no son tanto mis alumnos, son más bien los mecenas, los que patrocinan el proyecto, porque realmente si ellos no estuvieran, si yo no tuviera ningún mecenas, no estaría ahí, ya hubiera fracasado. Ya no seguirías la escuela de los epicureístas, serías como Diógenes el cínico, ¿no? Exactamente, ya hubiera fracasado y claro. ya no estaría ahí. O sea, yo estoy seguro que no estaría ahí porque obviamente hay otros valores o más bien otras necesidades, ¿no? Que cubrir. Claro. Es muy interesante este concepto de la educación. Creo que por eso comulgo mucho contigo, ¿no? Igual en Blue English Academy no tenemos este concepto de alumnos. Sí, es más horizontal. Quitamos la figura de autoridad del maestro como algo burocrático, como en la academia original. Y creo que ha sido muy útil. Creo que el conocimiento es mejor cuando no lo relegas a esta parte de autoridad de alumno maestro. Me encanta. Cuéntame, ¿ha habido algún mecenas que haya impactado profundamente en tu vida? Ha habido varios, historias medio raras. Cuéntanos. Que yo creo que uno que me acuerdo que me impactó fue una vez que me contactó y creo que nada más fueron 2 clases, pero me dijo que estaba a punto de ya quitarse su propia vida. Se iba a desuscribir de la existencia. Exactamente, se iba a desuscribir. Y me dice, pues yo estoy aquí nada más como para ver qué hay. O sea, a ver si me logro salvar. Y sí se salvó. Sí se salvó. Ese fue uno. Okay. Luego otra persona que llegó con mucho miedo. Ese día yo hasta decía, ¿por qué estará como llorando? O sea, yo la estaba como escuchando. Claro. ¿Por qué estará como llorando? Pues sí, es una sesión de filosofía. Y me dice, es que yo soy una persona que siempre ha sido discapacitada y yo no estudié. O sea, creo que estudié muy poquito. O sea, fui a la escuela de educación básica y pero me gusta leer y quiero aprender. Entonces, quiero saber que, así como muy nerviosa, qué va a pasar. Y ahí yo nunca he tenido una clase privada. Entonces resulta que yo lo único que se me ocurrió decir es, mira, pues en términos de filosofía, como dice Hegel, lo único que importa aquí es la idea. Si tú estás con un brazo, sin 2 piernas, como sea que estés, eso no importa en términos de filosofía. Lo que importa es la idea, lo que propongas en términos de ideas. Lo demás a mí no me importa, pero si las ideas son buenas. Algo así le dije. Y yo me di cuenta que a partir de las siguientes sesiones se fue fortaleciendo. Literal se fue fortaleciendo. O sea, no podría explicarte cómo, pero se fortaleció. Y eso me impulsó realmente, porque dije, pues es que cómo llegan a mí ciertas personas con ciertos problemas y pretenden encontrar, hay veces, alguna respuesta a sus vidas. O algunos que han llegado, por ejemplo, a partir de experiencias de desamor como muy horribles. Y me han contado sus historias, ¿no? Pues que me dejó, me engañó, algo así, y yo no sé qué hacer. Y entonces ya tengo que inventar algo, realmente en el sentido de algo que puedan aprender. Sí, claro, para que puedan de algún modo reorientar esas cosas. O personas que... te estoy diciendo los casos que me impactan, ¿no? O personas, o por ejemplo me han tocado modelos, mujeres, que yo en mi prejuicio una vez le dije a una, bueno, pero ¿tú por qué quieres aprender esto? Claro, ¿no? O sea, es una situación poco común. Exacto. Entiendo que más que el prejuicio es que fue poco común. Exactamente. Entonces, pero ¿tú por qué quieres aprender esto? Y ella me respondió que porque en su rubro,
pues conoce a muchas personas y muchas veces hablaban de cosas y dice, yo no sé qué decir. Entonces quiero saber qué decir. Wow. Quiero poder decir algo. Entonces ya, ¿no? De eso fue una. Igual, así yo dije, pues eso está padre. Claro. Y luego, por ejemplo, un granadero, ¿no? Que me dijo que había llegado igual a las sesiones porque se había hartado de ser granadero policía y que no le encontraba sentido a eso después de que había leído no sé qué cosa. Y ya dije, pues, o sea, son historias así como muy particulares. Y recientemente personas, como que conforme ha avanzado, personas que, por ejemplo, están como en niveles de empresas muy altos, pero muy, muy altos, ¿no? Varios que me tocan así, y para cosas de retórica o cosas así, que les enseñe a hablar o a decir ciertas cosas. Entonces, hay veces eso se vuelve más que una clase, es como asesoría. Claro. Porque de repente me dicen, ¿y qué puedo decir en X reunión con X empresario? Pero así de súper alto nivel. Yo digo, ¿cómo llegaron ahí? Pues quién sabe. O sea, no sé cómo llegaron. Pero, o sea, son ahí, digamos que todas esas historias, desde la primera que te dije hasta la última, con este tipo ya de personas de otro nivel, digámoslo así, ¿no? Motivan de alguna manera el proyecto. Porque pues al final me doy cuenta que tiene como un espectro muy amplio de posibilidades. O sea, desde el que, digamos, más desfavorecido, que no tuvo a lo mejor alguna formación por X circunstancia de la vida, hasta alguien que a lo mejor está en una posición muy privilegiada, pero que aún así tiene que recurrir a la filosofía. Y nadie lo pensaba. Todos pensaban que era una farsa, ¿no? Claro, qué alegría que tengas ese tipo de experiencias y que veas el poder del conocimiento. Yo tengo esta máxima en mi vida, que cuando naces con pocas ventajas estructurales, el conocimiento es de las pocas cosas que puedes adquirir como una forma de poder. ¿Piensas que es así? Sí, yo digo que, de hecho, yo les he dicho un poco en juego. Miren, un poco en juego a ciertos alumnos que de repente, que me dicen que quieren hablarle a chavas. Les digo, Sócrates decía que si eras feo, estudiaras filosofía y todos vendrían a tus pies. Entonces, claro, justamente claro, como haciendo alusión a la idea de que la filosofía yo creo que sí es una forma de poder. Sí. Solamente que no... yo creo que tiene que ver también, y esto es una lectura que yo hago, que se interprete que la filosofía en el ámbito más popular, digámoslo así, sea una cuestión de fracaso. Yo más bien pienso que no tiene que ver con eso, sino que es una forma de preservar ciertos valores de clase. Porque la filosofía en las escuelas privadas siempre se enseña de alguna manera. Y en las escuelas públicas no se enseña. Y si lo analizamos históricamente, la filosofía siempre ha estado del lado de las clases privilegiadas. Claro. De alguna manera. Entonces yo creo que el hecho de que no se pretenda divulgar la filosofía en rubros populares, digámoslo así, tiene que ver con con una lucha por el poder, de algún modo. Claro, mucho lo que hace el matrimonio, ¿no? O esta idea de mantener el poder en la esfera en la que está. Exacto. Claro, una manera de controlar desde la vergüenza, desde la humillación, desde la prohibición. Sí, me parece muy acertado. Yo creo que sí fortalece. Yo estoy así 100% seguro de que todos los que saben un poco de filosofía, si lo saben bien, van a ser personas fortalecidas. No importa sí importa sus condiciones estructurales. Por supuesto. Pero puede ser una herramienta de fortalecimiento del pensamiento frente a circunstancias muy comunes como muy complejas. Como la persona que a mí esa creo que es la que más me ha impactado. La persona que me contó que no tenía una formación, que era discapacitada y que yo escuché después una persona fuerte. O sea, eso fue, solo lo tengo en mi memoria porque me acuerdo de la primera vez y de las últimas. Pero eso yo creo que es un ejemplo así muy loco. Qué bonito. Llegan historias así al corazón. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace Diógenes Laercio con la educación filosófica y la que se da formalmente en las academias, sobre todo hablando aquí en México? Que a ver,
sabemos que han dejado de lado la filosofía de muchos planes académicos, justo por la razón que dices, ¿no? A la gente en el poder no le conviene la gente que piensa. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que tú haces y cómo está estructurado con la academia en México? Bueno, de principio hay 2 niveles, digámoslo así, o 2 ofertas. Uno es una oferta que yo diseño anualmente y que es de clases grupales, que tiene como objetivo ofrecerles introducción a cada una de las ramas de la filosofía. O sea, cada mes se ve una introducción, ¿no? A X tema. Obviamente hay una cuestión como muy heroica casi porque tienes que sintetizar lo más posible, todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, esas clases grupales, el objetivo es que entren solamente a las que ellos quieran o a las ramas que más les interesen. Ese es el punto, digamos, 1, ¿no? Hay unos que duran muchos meses, en realidad. Hay unos que llevan un buen de tiempo, desde que yo empecé casi, ya con las clases. Y hay otra forma de aprender, digámoslo así, pero privada, en la que yo tengo una relación con 1 a 1, no es 1 a 1 la clase. Entonces llegan y me dicen, a mí me interesa X tema, por X motivo, ¿no? O sea, por la escuela, por el trabajo, por lo que sea. Entonces ahí yo diseño las clases específicamente para esas personas, ¿no? Las clases privadas. Y si lo pensáramos en esos términos, yo de alguna manera pienso que la formación académica lo que hace es obstaculizar el acercamiento real a los libros, a los autores, porque pues los maestros son medio raros, ¿no? De las academias. Sí. Los maestros son raros. Los maestros son raros. Yo trato de no reproducir nunca ese esquema. O sea, literal sí lo pienso como una relación de amistad. Entonces, como pienso que eso ha funcionado, me parece que, digamos, el distintivo principal es cambiar los criterios. O sea, como dices, que sea un poco más horizontal, que no sea esta relación de desigualdad, y que obviamente mi objetivo siempre es, en un principio, ofrecer clases introductorias, siempre. Siempre, ese es el punto central. O sea, yo no voy a dar la verdad de la filosofía, ni nada de eso. Solamente ofrecer introducciones, detonar de algún modo ciertas inquietudes para que ellos ya lo tomen después. Y yo creo que ha resultado porque varios de los que han estado se han metido a la licenciatura en filosofía después de clases. Wow. Pero eso habla mucho de la pasión y del amor que les transmites. Porque, a ver, en unas clases de introducción ellos no, digamos que no se sumergen en la profundidad de un tema. Es un poco un acercamiento. Pero yo como maestro lo comparto. ¿Cómo haces tú ese acercamiento? Define de si esa persona va desde su pasión, desde su curiosidad, desde su interés, a continuar el camino ella sola. Incluso a ahondar más de lo que tú has ahondado en ese tema. Yo, ¿sabes cuál es el criterio? Que yo nunca les dejo. O sea, como es un proyecto de formación ahora, de formación en filosofía, o sea, va de la divulgación a la formación. Esa es la idea. Entonces, yo cuando entran a las clases, nunca les digo que lean, por ejemplo, cosas que alguien más escribió. Yo los reto a que lean siempre los autores directos, aunque no sepan nada. No importa. Ese es el criterio central. Cuando entre, y literal es casi una advertencia muchas veces cuando van a decirme que quieren entrar. Yo les digo, lo único que te voy a decir es que aquí siempre se leen autores de forma directa. No importa que sepas nada. Obviamente, para eso es la sesión, ¿no? La grupal o la individual, para que no estés interpretando lo que se te venga en gana, ¿no? Pero siempre es directo. Y yo me he dado cuenta que eso también tiene que ver con una cuestión de autoestima, de alguna manera. O sea, afrontarte a Platón, muchos lo ven como en un terreno, súper Platón o Aristóteles o así, ¿no? Como si fueran casi superinteligencias a las que uno no puede acceder. Y yo justo lo que hago es retarlos a que los lean directamente. Pues es una persona al final que pensó muchas cosas, pero es una persona. ¿Tú crees? Yo tengo esta creencia, que los alumnos con los que trabajo, la gente con la que trabajo, pueden acceder a hacer lo que ellos quieran, que pueden acceder a ese nivel. De repente vemos a celebridades, intelectuales, políticos, ingenieros, inventores, que hacen cosas maravillosas,
que hacen cosas maravillosas. Vamos a poner, por ejemplo, a Platón, a Aristóteles. El pensamiento siempre es difícil acceder a él. Es difícil emular ser tan grande como él o poder pensar. Yo creo que es una capacidad innata de todos y cada uno. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, yo también digo que justo es innato y que por eso justo lo reto. O sea, justamente porque me parece que todos pueden, yo siempre los reto. O sea, es muy raro que en las clases, no importa si sean grupales o individuales, yo les dé lecturas de alguien que X escribió sobre Y, ¿no? Nunca voy a dar comentadores. Porque a mí, y eso es lo que sucede muchas veces en las facultades. Claro. Que te dan el comentador como si no tuvieras la capacidad de acceder en principio a esos terrenos difíciles del pensamiento. Y yo creo que en el fondo el reto es todos podemos hacer filosofía, todos pensamos. Obviamente a algunos les va a costar más trabajo que otros por las habilidades que cada quien tiene, pero el reto es leer directo. Y siempre no hay ninguno que yo le dé a alguien algo así, aunque no sepa nada. O sea, literal, aunque no sepa nada, ese es mi principio. Porque obviamente la clase tiene el fin de dar cuenta o de ampliar la información que ellos en un principio leían. Me encanta. ¿Qué consejo, qué mensaje le darías a esas personas que están pensando en estudiar filosofía? ¿En estudiar filosofía de forma académica? ¿O en general? En general, o de acercarse a la filosofía. Que se interesan por acercarse a la filosofía. Yo creo primero que accedan de forma directa siempre a los textos. Eso yo creo que es un principio fundamental. Que es necesario que no tengan miedo. Otra cosa es que la gente que sabe de filosofía o que quiera saber filosofía o que se quiera acercar a la filosofía, tiene que acostumbrarse a tomar la palabra en todos los niveles. O sea, tomar la palabra quiere decir expresarse, expresar su opinión, decir lo que piensan. La mayoría no quiere tomar la palabra porque no se quiere comprometer o porque le da miedo o porque le enseñaron a no tomarla. Y yo creo que en el fondo un principio fundamental de la filosofía es tomar la palabra siempre. Siempre atreverte a decir algo, aunque hay veces puedes decir tonterías, ¿no? Pero lo evidente es que no digas tonterías, ¿no? Pero aún así tomar la palabra. Y yo creo que esa es una de los retos también de los que se acercan a la filosofía, es que todos entran de algún modo en silencio. Y yo lo que siempre hago es, yo quiero que hablen. Yo quiero que digan que no están de acuerdo con X. O sea, a mí me gusta que alguien diga en alguna sesión, pues yo no estoy de acuerdo con Kant. Que cuestionen. Ajá, yo no estoy de acuerdo, a mí no me gusta. Así literal, yo prefiero que me digan eso a los dogmáticos esos que andan por ahí. Claro. Vanagloriando nada más a otros. Los incitas a ser un Sócrates moderno. Ándale, exactamente. Y sí, de hecho ahí también te quería contar esto. Hay un proyecto en Francia que se llama, de un filósofo que se llama Michel Onfray, y de hecho él es gran parte de la inspiración, además de los que ya mencioné hace rato no olvidé mencionar a porque él lo que hizo fue una universidad popular, así se llama, universidad popular, y ahí enseñan filosofía y algunas otras cosas de arte y cosas así. Él cuenta en un video de YouTube, en una entrevista más bien que está en YouTube, que primero pensaba poner ese lugar en París, pero dice, pues aquí está todo, o sea, no, ¿por qué en París, no? Mejor lo pongo en otro lado. Claro. Y no me acuerdo en qué otro lugar lo puso, en otra ciudad, pero ese proyecto existe. Ajá, existe. Incluso hay un manifiesto que se llama el Manifiesto de la Universidad Popular. Entonces, lo que él dice es, y yo lo suscribo completamente, dice, hacer de la filosofía un caballo de Troya que se introduzca en la ciudad silenciosamente y que ofrezca una forma de vida alternativa. Entonces yo lo suscribo literal, todo. Yo eso lo suscribo literalmente. Y pienso que en ese sentido, por eso yo siempre lo reto. Porque creo que al final tienen que tener la capacidad y dejar el miedo de algún modo de pensar, porque también eso implica un riesgo. Pensar implica dejar muchas cosas, a veces. Implica abandonar ciertas, no solamente creencias, sino incluso abandonar ciertas experiencias, ¿no? O abandonar ciertos ideales, yo creo. Muchas veces implica eso. Y muchas veces las personas no queremos afrontar esos abandonos de algún modo. Y me parece que a mí cuando nos acercamos realmente y profundamente a la filosofía, nos va a tocar abandonar muchas cosas. Abandonar muchas. Dejar de creer en muchas. Quizás dejar hasta cierto punto de
tener ciertos ideales que teníamos. Pero como siempre digo, después de ese horizonte siempre hay un horizonte más grande. Entonces, yo por eso siempre lo reto. Y porque creo que si lo pensáramos teóricamente, yo diría que el proyecto que yo empecé un poco por azar, un poco por decepción, un poco por muchas cosas, se ha ido formando un poco a través de ciertas fuentes y que ya no está como se me ocurre. O sea, ahora sí ya sé más o menos hacia dónde va. Me encanta. Qué poderoso esto que nos compartes. La pregunta aquí es ¿cómo? ¿Cómo perder el miedo? Esa es una. Lo voy a dividir en dos. ¿Cómo perder el miedo? Y la otra, ¿cómo pensar? Yo batallo un poco con esto. Que mucha gente da su opinión todo el tiempo y está bien, pueden hablar, pero como que la gente no siempre distingue que hablar no es pensar, que opinar no es pensar. Ajá. Y es difícil, pensar es algo difícil. Entonces, ¿cómo perder el miedo? ¿Cómo no tenerlo? Y ¿cómo pensar? Esas son las dos preguntas. Yo creo que cómo perder el miedo es el resultado de saber pensar. O sea, yo las pondría al revés. Ok. Primero, cómo pensar y que tiene que ver ahí con un poco de... O sea, no es una forma, no en tanto formación académica, sino tener herramientas. Primero, creo que cómo pensar hay que decir que se necesita orden. Para pensar bien, necesitas orden. Y para poder tener orden, necesitas tener claridad en el lenguaje. Entonces hay muchas veces, las personas hablamos sin tener claras las cosas que vamos a decir. Eso es uno. Entonces yo creo que el primer punto es, ten claro lo que vas a decir en tu cerebro, ¿no? Que las palabras que estés pensando sean las adecuadas, claro. Y no necesitan ser palabras elevadas, son las palabras, ¿no? Las palabras que sean las adecuadas. Luego que estén bien ordenadas para decir lo que quieras decir, ¿no? O sea, que que haya orden en el mensaje. Y eso va a implicar de algún modo que la idea que estás ofreciendo se exprese de forma adecuada para el otro. Y ese criterio, me parece que en el fondo, en términos de filosofía, sí sirve. O sea, en términos de filosofía y en términos generales, sirve porque primero tengo que reflexionar un poco sobre lo que voy a decir, ¿no? O sea, utilizar las palabras adecuadas y después ofrecer un orden y después esto va a dar como resultado que el otro me entienda. Y que yo me entienda a mí mismo también, ¿no? De lo que estoy diciendo. Entonces ese sería, digamos, sin una cuestión teórica ni nada, yo diría que ese es el punto central. Y luego eso al final te va a dar como resultado que cuando hables, como ya no tienes incertidumbre con respecto a las palabras que vas a utilizar, no tengas miedo de decir el mensaje que quieras decir. Ahora, en relación con lo que mencionabas hace un momento sobre la opinión y todo esto, o sea, eso es una parte solamente, ¿no? O sea, tener claridad en el lenguaje implica de algún modo tener también claridad en el pensamiento. Pero eso no significa que sepas, ¿no? Que obviamente hay mucha gente que hoy habla nada más por hablar. Vamos a decir que no por ignorancia, sino porque por desconocimiento de ciertos elementos de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces lo que hoy prevalece en ese mismo sentido es hay una información limitada y específica sobre asuntos muy complejos. Entonces, cuando tú quieres emitir una opinión sobre cualquier tema, pero tu información es súper específica, pues obviamente va a estar errado, porque no estás viendo el espectro. Y yo apuesto más bien por la idea de que cuando se opine bien, cuando se diga algo, veas la mayor cantidad de posibilidades que constituyen un fenómeno. O sea, no nada más una parte. Que es lo que la mayoría tratar de dice. simplificar. Exactamente, que es lo que la mayoría dice. O sea, la mayoría decimos solamente lo que tenemos frente a nuestros ojos, así de forma limitada. Y ese no es el punto. Eso no quiere decir pensar. Yo creo que el reto justamente es ampliar el espectro. Pero ampliar el espectro implica todo un reto que yo creo que incluso justo por eso muchas veces la filosofía se aleja del terreno, vamos a decir, común, porque implica saber. Y saber implica, pues, leer mínimo, ¿no? O sea, o informarte de alguna manera en algunas fuentes como fidedignas, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que en ese sentido es todo un reto porque pues, lo que prevalece es la opinión, siempre.
O sea, el prejuicio, yo le llamo el prejuicio pretendidamente justificado. Así le llamo yo. Que ¿no? muchos pensadores son expertos en justificar sus prejuicios y no tanto en otras cosas. Exactamente. Y de hecho, muchos ha pasado que 2 o 3 veces sí he tenido que sacar a personas, hombres, del grupo que tenemos para los que entran a las clases, literal sacado, porque entraban a querer justificar sus prejuicios. Claro. Entonces, o literal, y o sea, lo más loco es que como que era la oportunidad, habían buscado la oportunidad perfecta para llegar ahí a justificar cosas que eran injustificables. Entonces yo lo saqué. Literal, pues tuve que ser un poco autoritario, ¿no? En ese sentido, porque hay otros valores mayores, ¿no? Claro. Entonces ellos no iban de algún modo a romper los valores principales del grupo. Entonces, eso es, creo que para opinar, yo diría más bien que opinar, siempre hay que dar razones, ¿no? Y eso no es nuevo, o sea, al final, en términos de, si nos remontamos hace mucho tiempo, o sea, la misma discusión que tenían filósofos y sofistas en Grecia era la misma, porque la gente opina y no da razones. Es lo mismo hoy, claro. Nada más que ahora con más información, en teoría. Y con más canales de diversificación de esa información, ¿no? Exactamente. Muy bien. Diógenes, qué grato escucharte. Estamos llegando al final de esta entrevista. Un último mensaje, consejo o reflexión que quieras darle a todo nuestro público. Yo creo que hay que pensar, hay que vivir filosóficamente. Cuando pretendes construir tu vida al margen de lo que se dice de forma común, es muy probable que te vayas a enfrentar al fracaso de alguna manera, porque lo que prevalece es el prejuicio siempre. O sea, uno va con un ideal de vida que a lo mejor no es que sea imposible, sino que está lleno de fantasmas, digámoslo así, ¿no? O de apariencias o de filtros que uno no ve. Entonces yo creo que lo que diría es que si quieres tener una vida más plena, la filosofía puede ayudarte a entender muchas cosas y puede ser una herramienta fundamental para dar lugar a otros horizontes. Muchas gracias, Diógenes. Muchas gracias por estar en Blue Brain y por animarnos a perseguir horizontes nuevos. Gracias, amigo. Gracias. En el episodio de hoy, Diógenes nos compartió su pasión por la filosofía y por qué es importante para conocer mejor el mundo que nos rodea. Muchas gracias por ver otro episodio de Blue Brain, el lugar en donde amamos el conocimiento.